Venezuela, un país que hemos mencionado bastante en este canal y que se ha caracterizado por, bueno, en los últimos años, pasar de ser uno de los países más ricos del mundo y de Latinoamérica a uno de los países más pobres y con mayores desgracias de toda la región, y que ha generado numerosas olas migratorias. Bueno, ahora está la posibilidad de que se dé una nueva ola migratoria de personas escapando de Venezuela porque nuevamente la pobreza aumentó en ese país a niveles mucho, pero mucho peores de los que había antes, ya que más del 95% de la población ha caído en la pobreza, según los últimos informes, y la pobreza extrema de personas que ni siquiera pueden satisfacer sus necesidades alimenticias mínimas llegó a sobre el 76%. Y se teme, bueno, que con tanto pobreza y con personas que ni siquiera pueden alimentarse, tengamos una nueva ola de personas escapando de Venezuela y que vayan a distintos países de la región, pero especialmente Chile. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Y vamos también a ver cómo Gabriel Boric, ante esta situación, culpó a Piñera. Curioso, ¿no? Lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Gabriel S., que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que de acuerdo a los últimos registros, a los últimos estudios que se están haciendo, la pobreza aumentó de nuevo, porque en realidad ya aumentando hace bastante tiempo, en Venezuela. Y se teme que esto genere una nueva ola migratoria. Vamos a ver por qué. De acuerdo a los últimos informes, un 76,6% de los hogares venezolanos sufre pobreza extrema. ¿Qué significa eso? Ya que sus ingresos no cubren sus necesidades alimenticias básicas. O sea que no tienen ni siquiera suficiente plata para alimentarse en lo mínimo, comer. Entonces eso genera una pobreza extrema. Un 76,6% de la población, mucho. Mientras que a pobreza normal, pero que también es justamente muy deficiente, se pueden alimentar por lo menos, eso es ya más del 94,5% de la población venezolana. Que es sustancialmente superior a lo que hay en otros países. Para que se hagan una idea, de acuerdo a estas mismas mediciones, en Chile la pobreza está en un 10,8% y en Venezuela en 94,5%. Es realmente otro nivel de pobreza. ¿Y qué ocurre con esto? Esto muestra cómo la situación en Venezuela, aunque todos sabemos que es mala, y lo hemos visto a lo largo de los años, se está poniendo peor. Y eso nos muestra que a pesar de que las cosas sean malas, siempre pueden ser peores. Y Venezuela es un ejemplo, porque uno dice, esto no se puede poner peor. Claro que se puede poner peor. Las cosas siempre pueden ponerse peor. Y Venezuela es un ejemplo de ello. Y en medio de todo eso, ha habido una crisis migratoria importante. Porque igual hay que entender a la población de allá. Si tú estás en un país en el que, bueno, por decisión de sus propios habitantes que votaron por un colectivista autoritario como era Chávez y después sucesor Maduro, bueno, en medio de eso, si no tienes ni siquiera para poder comer bien, no te puedes alcanzar a alimentar y estás en la pobreza absoluta, la gente se va, se escapa. Uno entiende eso, ¿no? Pero después empieza a ocurrir otro problema, que empiezan a llegar oleadas humanas de refugiados, de personas que escapan, de inmigrantes, a otros países. Y se dan estas olas migratorias que ha hecho que las personas que escapan de Venezuela sean más que incluso las que escaparon de Siria en medio de la guerra que ha habido ahí. Entonces, para que vean la situación como se da. Bueno, pero en medio de eso se ha dado toda una crisis migratoria que ha generado bastante conflicto, tensión. Incluso en Chile vimos hace poco que hubo una situación en Iquique, donde justamente hubo manifestaciones contra esa inmigración y eventualmente hubo enfrentamientos, se quemaron cosas de inmigrantes ilegales, suma y sigue, y Maduro condenó todo eso. Pero se teme que haya de nuevo una nueva ola migratoria, porque igual tiene toda la lógica del mundo. Si tú tienes un país que ya ha sacado muchos inmigrantes, personas escapando porque la vida es una basura ahí, porque la situación se ha empeorado mucho a nivel colectivista por las políticas estatistas que han hecho. Y ahora empeora aún más y se ponen más pobres todavía y hay más pobreza. ¿Qué creen que va a pasar? O sea, con los que llegan a esa conclusión de que va a haber probablemente una nueva ola migratoria importante, no hay que ser la persona más brillante del mundo para llegar a esa conclusión, porque si ya han venido muchas personas y además ahora empeoró aún más la situación, bueno, claramente se van a ir más personas que antes. Tiene toda la lógica, ¿no? Pero en medio de todo esto, ha habido reacciones un poco de Boric a este tipo de situaciones, que lo vimos especialmente con la situación migratoria, y que me parece que es bien interesante, porque la conclusión de Gabriel Boric, que es quien va liderando la encuesta y tiene una posibilidad bastante real de ser el siguiente presidente de Chile, así que tenemos que empezar a tomar bastante en consideración lo que dice, ¿no? Él culpa a Piñera de esto. ¿Y cómo?
diciendo que en realidad la situación de polarización que se ha dado en Chile con el tema de la inmigración, pero también un poco la situación en Venezuela, lo culpa un poco a Piñera. ¿Y por qué a Piñera? Porque dice que Piñera fue a la frontera con Venezuela, los provocó en Cúcuta, llamó a que los venezolanos vinieran, y también justamente aquí tiene una política migratoria que es discriminadora, ¿no? Entonces, en medio de toda esa situación, lo culpa un poco a él. Y vamos a poner un par de cosas. Uno, ¿tiene Piñera algo de responsabilidad con, más que con lo que ocurre en Venezuela de por sí, que yo creo que aquí no tiene nada que ver Piñera, más allá de que es un personaje que es bastante nefasto a nivel presidencial, pero más allá de eso, ¿tiene algo que ver Piñera con lo que ocurre al interior de Venezuela? No, sería estúpido llegar a esa conclusión. ¿Pero tiene responsabilidad en cómo se ha manejado la situación migratoria? Por supuesto, por supuesto. Y es verdad que él los invitó a Chile con el tema de Cúcuta. Eso es verdad. Eso es totalmente verdad. Pero más allá de eso, la responsabilidad principal, más allá del caso de Piñera, yo creo que la estaba viendo Boric en quien está, porque la responsabilidad principal está en algo que él en su momento condenó, pero ahora no dice mucho, que es el tema de Venezuela, porque todo esto no estaría ocurriendo si Venezuela no fuera un desastre. La responsabilidad principal está en Chávez, que ya está muerto, y después en Maduro. Aunque principalmente en Chávez, porque Chávez generó toda esta estructura. Maduro ha intentado hacer un par de cambios, pero digamos que no le ha funcionado mucho. Pero entonces la principal responsabilidad está con los chavistas. Ahora, yo creo que podemos ser muy críticos con Piñera, tal como lo está haciendo Boris, y está bien, en este canal lo somos, pero también hay que ser objetivos. ¿Cómo que la responsabilidad recae en el mal gobierno de Sebastián Piñera? ¿Es un mal gobierno? Claro. ¿Ha manejado mal muchas cosas? Por supuesto. Pero gran parte de la responsabilidad y la principal de este tipo de cosas, más que en Piñera o en cualquier político chileno o peruano de cualquier parte, se encuentra en el gobierno venezolano. Y el hecho de que Boric ignore eso y no hable absolutamente nada ya de lo que ocurre al interior de Venezuela cuando se tiene que ver con este tipo de cosas, siendo que antes él lo hablaba, es curioso. Y me parece que es porque no quiere perder votos. Porque recordemos que en las primarias él criticó mucho a Venezuela, a Nicaragua, cuando estaba debatiendo contra Daniel Jadwe. Pero ahora, silencio total, especialmente con estas materias que tienen una correlación directa con el mal gobierno que se encuentra ahí. Pero veamos cómo se da la situación. Lo más probable es que va a llegar una nueva ola migratoria, va a llegar gente probablemente a Colombia, a Perú, Panamá, a Chile también van a llegar bastante, bueno, como ha ocurrido siempre en los últimos años. Y no creo que cambie mucho cuál es la política local del gobierno de Sebastián Piñera. Hubo justamente una discusión que duró unos días, como dijimos en este canal que iba a hacer, por el tema de lo que ocurrió en Iquique, las manifestaciones. Pero pasaron unos días y ya se olvidó, pasamos a otra cosa. ¿Se acuerdan que yo les mencioné en un video anterior que no iba a quedar en nada lo de esa manifestación en Iquique, ni tampoco otras quisieran, porque lo iban a hablar un par de días y después se iban todos a olvidar porque no fue en Santiago? Y efectivamente fue así. Pasaron unos días y esto ya es tema secundario, ya pasó otro momento. Ahora todos están hablando lo de Sichel, es que la encuesta presidencial, es que este dijo, y este tema se olvidó. Y pasa generalmente así. Entonces yo creo que probablemente llega esta nueva ola migratoria, que yo igual comprendo a las personas que escapan de allá, o sea, no tienen ni siquiera para poder comer mucho, entonces tratan de irse a otro país, pero también hay que comprender la situación de los habitantes locales que empiezan a tener ciertos problemas en razón de esa oleada migratoria que llega. Y el gobierno de Sebastián Piñera probablemente no haga mucho, va a mantenerse todo igual, y me hace sospechar esto, que como ya pasó al tema secundario, que con prácticamente todas las posibilidades reales de llegar a la presidencia, siendo Boric el más probable, también eso no va a cambiar demasiado. ¿Pero qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué les parece? Bueno, terrible, ¿no? Pero ¿qué les parece el aumento de la pobreza en Venezuela, de nuevo, y la posible nueva ola migratoria que puede venir a lo largo de Latinoamérica, pero especialmente en Chile? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.